Muy buenos días, amigos de Panamá. Mi nombre es el doctor Mario José Molina Castillo, oriundo de la provincia de Chiriquí y amante de las letras, de la historia, de la poesía. Me eduqué a nivel de doctorado en la Universidad de Sevilla, donde obtuve un doctorado en Historia de América. Y de allí se desprende mi trabajo de investigación histórica, sobre todo en los Archivos General de Indias de Sevilla, en el Palacio Real de Madrid, en el Museo Histórico de Madrid, en la Biblioteca de Estudios Americanos de Sevilla y también en visitar el Museo General el Archivo General de la Nación de Bogotá y el Archivo General de la Nación del Perú, el Archivo Nacional de Costa Rica, el Archivo Nacional de Panamá. O sea que mis trabajos históricos compendian y analizan e interpretan la historia de Veraguas, como este libro que se llama Veraguas, la tierra de Colón y de Urracá, que es mi tesis doctoral, en 2 tomos, y ahí se compendia toda la historia colonial de Veraguas, Chiriquí y Bocas del Toro. Es lo que se puede considerar como una historia de la mitad del istmo de Panamá, aunque hay referencias de la metrópoli panameña. Y seguidamente incursioné en temas un tanto difíciles y poco trabajados en el libro La tragedia del color en el Panamá colonial, que se refiere al negro traído del África como esclavo y su itinerario histórico en sus relaciones con los amos, con los tratantes de esclavos que los vendían pues en Portobelo. Y hay toda una historia rescatada de este grupo humano que experimentó marginación, prejuicios raciales, sociales, con el objeto de promover una mejor valorización de hombres como Bayano, Felipillo, Antón Mandinga y otros jefes cimarrones que lucharon por la libertad. Asimismo, me interesé ya en el plano regional en trabajar algunas familias como los Ríos, los Candanedos, procedentes de los corregimientos de Cochea y Bijagual, y los elaboré en este libro que se llama Hijos del Campo, porque en ese libro se materializa toda aquella experiencia ganadera, experiencia del hombre del campo en sus avatares en trapiches, y cómo esas familias fundadoras de esos sectores también van a entrelazarse mucho entre primos como parte de su característica de mantener su herencia económica. Entonces, como amante de las letras, pues he tenido también la oportunidad de trabajar la poesía. En el 2013 publiqué mi primer poemario que se llama Desnudos en el Silencio, un poemario dentro de un erotismo que se puede apreciar en la vivencia pues de amores, de la pasión del hombre con la mujer. Y finalmente también publiqué otro libro genealógico, biográfico, de José María Carrillo Tamayo, colombiano, natural de Antioquia, que para también incorporar otro grupo humano en Chiriquí, que fueron los colombianos, los descendientes de Eusebio A. Morales Mogollón, de Ramón del Cristo Morales Mogollón, de Alejandro Morales Mogollón. Entonces, aquí se condensa, incluso hay otro libro mío que está agotado,
que se llama David, Historia y Sociedad, que condensa mucho también estudios de familias antiguas, historias de vida, de familias fundadoras como los gallegos, los araúz, los jurados, los tribaldos, los Molina y otras familias que se fueron entrelazando como los Lambert, los Montecastini, porque llegaron muchos franceses, llegaron norteamericanos. O sea, las obras que yo he trabajado recogen mucho de historias de familia, historias de vida, pero sobre todo con metodologías más actualizadas, no hacer cuadros genealógicos por hacerlo o biografía por hacerla, sino que tienen un propósito para demostrar cómo esos enlaces de parentesco producían cierta hegemonía social y económica en lo que se refiere a la ciudad de David y la provincia de Chiriquí. Son redes de poder que se entrelazaban unos con otros. Y así tengo, por ejemplo, un trabajo que está en imprenta que se llama Chiriquí en sus fronteras de producción, otro que también está próximo a salir, que se llama Chiriquí en las páginas de su historia. Claro, he tenido preferencia por los temas de Chiriquí, porque a pesar de que han habido antes de mí historiadores competentes como el doctor Alberto Osorio, también comparto el trabajo con Milagro Sánchez Pinzón, hemos tratado de rescatar materiales y formas de vida del chiricano desde el siglo XVII hasta la actualidad. Entonces, en este trabajo histórico he tenido pues también el apoyo de mi familia, porque un historiador debe dedicar prácticamente un tiempo completo al trabajo de investigación, al trabajo de consulta de una bibliografía especializada, la asistencia a seminarios, a talleres de historia, de poesía. Entonces, y compartir con tus congéneres de la comunidad intelectual y familiar de tus logros y aportes para que nuestras comunidades se nutran de su pasado histórico, en muchos casos valiosos, en muchos casos negativos, pero esa es la historia, los pros y los contras en una vida social, en una vida cultural, y por qué se demoraron la gente de Chiriquí en desarrollar más por estar en la periferia de la metrópoli citadina. Entonces, todo esto son ejemplos para que un estadista, un hombre de economía, tenga los recursos para él poder vislumbrar, ya fuera para Veraguas, para Chiriquí, para Bocas del Toro, para la ciudad de Panamá, para Portobelo, algunos aspectos o expectativas de poder lograr desarrollo, porque la historia tiene esa facultad de darte pistas o desarrollar más tu imaginación de cómo tú podías, con los recursos que el hombre de la colonia utilizó, poderlos reutilizar tú también como recursos de desarrollo económico. Por ejemplo, el río Coclé del Norte fue un río que fue el trasiego del contrabando, que venían desde el Caribe, pasaban por el Coclé del Norte, llegaban a Natá, de Natá los contrabandistas llevaban comercio hacia Lima o el Callao. Entonces esas rutas hay que rescatarlas, las rutas antiguas de David, Bocas del Toro, son rutas históricas, así como el camino de cruces. Bueno, guardando las proporciones, también esas rutas cruzaron el istmo el hombre de la época. Entonces, es la idea de aportar
un conocimiento, pues para mí la historia es descubrir un nuevo conocimiento a través de un análisis e interpretación de la vida cultural de nuestros pueblos.